Alumnos, muy buenos días, bienvenidos, espero que se encuentren bien. Estamos ya en el segundo trimestre. En la primera sesión de hoy vamos a hablar sobre el proceso del poblamiento peruano. Y lo vamos a hacer para aclarar algunas dudas que se han presentado en las actividades que se les había dejado. Bien, entonces, para hablar del proceso del poblamiento peruano, dijimos que este se había dividido de la siguiente manera, en periodos, es decir, en periodo lítico, en periodo arcaico, y a la vez en el periodo arcaico dividido en inferior y en superior. ¿Qué características presenta el periodo lítico? El primer periodo lítico es el primer periodo del Perú antiguo, ¿no? Comienza, es decir, con el arribo de los primeros habitantes. Ahora, este periodo se caracteriza por el uso de la piedra trabajada, por eso se llama periodo lítico, por el uso de la piedra trabajada, es decir, el hombre del periodo lítico utilizó como materia prima la piedra, ¿no?, para convertirla en herramientas e instrumentos y armas. Eso le va a permitir entonces al hombre utilizar las armas para cazar. Por eso el hombre en este periodo es cazador, ¿no?, es pescador, ¿no? Además también el hombre es nómade, es decir, vive siguiendo a los animales que caza, ¿no?, y recorriendo sus mismos circuitos migratorios. Por eso es que la caza lo mantenía trashumante o lo mantenía nómade. Ahora, ¿cuáles son las evidencias o los restos arqueológicos más importantes de este periodo? Tenemos en primer lugar a Chivateros. La cueva de Chivateros está ubicada en la desembocadura del río Chillón, que queda al norte de Lima, ¿no? Su descubridor, Edward Langmuir, ¿no?, en 1961. Ahora, ¿por qué es importante el hombre de Chivateros? Por el taller lítico más antiguo del Perú, ¿no?, del Perú. Es decir, aquí estos hombres de Chivateros desarrollaron o elaboraron artefactos líticos, por lo tanto desarrollaron la industria lítica. Allí se han encontrado más de 10.000 piedras trabajadas. Otro resto o evidencia importante en este periodo lítico es Toquepala, ¿no? Toquepala, entonces, son considerados lo más antiguo que se ha encontrado es el notable yacimiento de las llamadas pinturas rupestres, ¿no? Estas pinturas rupestres que representan escenas de caza, probablemente con sentido mágico religioso. Aquí los animales pintados son en su gran mayoría guanacos, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicada? Toquepala. La cueva de Toquepala, la cueva del diablo, se encuentra ubicada en Tacna. Su descubridor, Miovir Bojovich y Emilio González. Entonces no hay que olvidarse que la importancia de Toquepala son las famosas pinturas rupestres, ¿no?, las primeras pinturas rupestres. Otro resto muy importante que no debemos de olvidar es Lauricocha. ¿Dónde está ubicado Lauricocha? Lauricocha lo ubicamos en Huánuco, ¿no?, en la cabecera del río Marañón, en la provincia del Putumayo. ¿Quién fue su descubridor? Augusto Cárbono, en 1958. Ahora, es importante Lauricocha, ¿no? ¿Por qué? Porque es considerado el resto humano más antiguo de la sierra. Aquí se han encontrado más de 11 esqueletos humanos, ¿no?, junto, claro, con huesos de camélidos y también con huesos de cerdo, ¿no? Entonces, su importancia aquí es que es el resto más antiguo de la sierra. Además, es considerado el primer cráneo deformado, porque, digamos, de los 11 esqueletos que se encontraron, el primer cráneo deformado, que es el sexto, tenía el cráneo deformado, ¿no?, estos esqueletos. Paiján, ubicado en el departamento de la Libertad, en las pampas de los Coces de la Libertad. Sus descubridores, los curiosos, Claudio Chauchat, Rafael Arco Joile y Luis Guillermo Rolón y Lumbreras. ¿Por qué es importante los hombres de Paiján? Pues aquí su importancia radica que es considerado el resto humano más antiguo del Perú, es decir, el resto humano más antiguo de la costa y por lo tanto también considerado el resto humano más antiguo del Perú. Entonces, bien, ahora el periodo arcaico
inferior, ¿no? Es el periodo de los horticultores seminómades. Este periodo coincide con el Holoceno, esta etapa donde ocurren grandes cambios climáticos que le van a permitir ya una mejor adaptación del hombre a su medio geográfico. Además, también en este periodo ya se extingue la megafauna. Entonces el hombre se ve en la necesidad de experimentar con la naturaleza, ¿no? Entonces el hombre comienza ya a practicar la horticultura, una agricultura incipiente, ¿no? Comienza entonces ya a seleccionar algunos frutos y algunas plantas, y asimismo al cuidado de esos frutos y plantas, utilizando pues plantas de fácil domesticación, como por ejemplo la calabaza. Por lo tanto, el hombre necesita cuidar, ¿no? Cuidar esas plantas que ha sembrado. Y es así entonces que el hombre es seminómade, ¿no? Es seminómade. Es decir, aquí entonces el hombre va a empezar ya a construir las primeras aldeas. Por eso este periodo se caracteriza por la aparición de las primeras aldeas, ya que el hombre va a domesticar los primeros cultivos y también va a domesticar los primeros animales, ¿no? Primeros animales como por ejemplo los camélidos y el cuy, ¿no? Entonces es el periodo de los horticultores seminómades. Momentáneamente es seminómada porque va a establecerse en un lugar fijo, pero por una temporada, cuidando, ¿verdad?, de las plantas o los cultivos que ha sembrado. Ahora, ¿cuáles son los restos arqueológicos más importantes de este periodo? Los restos o las evidencias. Tenemos a Tel Armachay, ¿no? El nombre de Tel Armachay, ubicado en el departamento de Junín. ¿Quién fue su descubridor? Daniel Lavalle. ¿Por qué es importante? Es considerado el hombre de Tel Armachay como el primer pastor de auquénidos, es decir, el primer domesticador de auquénidos, el primer ganadero, el primer pastor. Nanchot, ubicado en Cajamarca, ¿quién fue su descubridor? Toman Villay, ¿no? ¿Por qué es importante Nanchot? El hombre de Nanchot está considerado como el primer horticultor del Perú, ¿no? El primer horticultor del Perú, Nanchot. Entonces, además está considerado, también algunos lo consideran como el primer horticultor de América. Entonces, el hallazgo que hizo el arqueólogo estadounidense Toman Villay, ¿no?, descubrió restos de una especie de pequeña calabaza, ¿no? Entonces se dice que los hombres de Nanchot cultivaron el zapallo, ¿no?, cultivaron los frijoles, cultivaron el pacay. Por eso es considerado como el primer horticultor. Santo Domingo también es muy importante. Está ubicado en el departamento de Ica. Descubridor Federico Engel. ¿Por qué es importante? Porque son considerados los primeros hombres, ¿no?, en haber usado la red para la pesca. Entonces, además, son considerados como el primer músico del Perú antiguo, ¿no? Santo Domingo, entonces, los hombres de Santo Domingo, dicen que fabricó la primera red de pesca. Además, también se han encontrado primeras aldeas, la más antigua en la costa, y es considerado el primer músico del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encontrado flautas con huesos de pelícano, que los elaboraban probablemente con huesos de pelícano. Chilca, ubicado en el departamento de Lima. ¿Quién es el descubridor? Federico Engel, ¿ya? ¿Por qué es importante el hombre de Chilca? Es importante porque ha sido considerado como el primer peruano en domesticar el perro. Además también el primero en domesticar el camote, ¿no? El hombre de Chilca. El hombre de Jayhuamachay, en la cueva de Jayhuamachay, ubicado en el departamento de Ayacucho. Descubridor Richard McNeice, ¿no? Es importante también porque el hombre de Jayhuamachay ha sido el segundo domesticador de llamas más antiguo de América, ¿no? Antes se le consideraba como el primer domesticador de auquénidos, pero ¿no?, ya hemos dicho que el primer domesticador vendría a ser Tel Armachay. Entonces Jayhuamachay sería el segundo domesticador de los
auquenios. Por eso es importante. Piquimachay. Piquimachay, el nombre de Piquimachay, no ha sido encontrado en el departamento de Ayacucho, descubridor Richard Buckley. ¿Por qué es importante? Es importante porque aquí se encontraron en la cueva de Piquimachay evidencias de cuprolitos y pequeños corrales, lo que le lleva o llevó a la conclusión de que estos hombres de Piquimachay, estos pobladores, habrían sido entonces los primeros en domesticar el cuy. Entonces, por eso, a los hombres de Piquimachay se les considera que son importantes porque son considerados como primer domesticador de cuy, ¿no? El primer cunicultor, lo llaman algunos, el primer cunicultor. Bien, y ahora vemos el periodo arcaico superior. Este periodo arcaico superior o arcaico tardío, como lo llaman, es el periodo de los agricultores, ganaderos, sedentarios. Es decir, en este periodo el poblador andino ya logró controlar la naturaleza mediante la agricultura y la ganadería. Periodo que se caracteriza además también porque aquí se construyeron los primeros centros arquitectónicos, ¿no? Los primeros monumentales, los templos religiosos, ¿no? Por eso es que aquí ya aparecen en este periodo las clases sociales, ¿no? Siendo los sacerdotes los que van a gobernar. Además, también el hombre aquí se vuelve sedentario. Entonces, el cuidado, la dedicación que el hombre tuvo hacia sus plantas y animales lo obligó a volverse sedentario. Entonces, el sedentarismo surge en esta etapa. Además, también aparecen ya más aldeas, se construyen las aldeas más estables también, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cuáles son esos restos o principales hallazgos arqueológicos del periodo arcaico superior? Primero, los más importantes, mencionamos aquí Tablada del Urín, la ubicación del departamento de Lima. ¿Quién fue su descubridora? Josefina Ramos. La importancia, ¿por qué es importante Tablada del Urín? Porque los hombres de Tablada del Urín son considerados el primer poblador estable del Perú, es decir, el primer sedentario, ¿no? Tablada del Urín, ¿no? Luego Caral. Caral es convertida como la primera, considerada una de las ciudades más antiguas del mundo, la más antigua, ¿no? Es la primera ciudad de América. Se ubica en Supe, en el departamento de Lima, su descubridora Ruth Sally. Huaca Prieta. ¿Por qué es importante Huaca Prieta? Pues son considerados ellos los tejedores más antiguos del Perú, ¿no? Entonces los tejedores más antiguos del Perú vivieron en el periodo arcaico. ¿Dónde se encuentra ubicada Huaca Prieta? En el departamento de la Libertad. Su descubridor estudioso, Junius Birr, ¿no? Considerado entonces, no olvidarse, el primer tejido de algodón, ¿no? Y también allí se encontraron en Huaca Prieta, ¿no? Los primeros mates pirograbados, ¿no? En Huaca Prieta. Cotox, ¿por qué es importante Cotox? Cotox ubicado en el departamento de Huánuco. El descubridor va a ser Sichi Usumi, ¿no? Cotox es importante, ¿por qué? Porque es considerada la primera arquitectura y escultura religiosa de América, ¿no? Las manos cruzadas, ¿no? Es importante por las manos cruzadas, es decir, esta escultura que está ubicada en el mismo templo religioso llamado de las manos cruzadas. Entonces, importancia de Cotox es que se construyó uno de los templos más antiguos de la Sierra del Perú. Entonces, la función precisa de estas manos cruzadas no ha sido aún determinada, pero por los estudiosos, sin embargo, es probable que se encuentre vinculado a complejos rituales. Muy bien, alumnos, entonces espero haber aclarado las dudas que tenían acerca de este tema. Hemos hecho un repaso rápido, espero que tengan en cuenta este resumen para ser considerado ya en el segundo trimestre. Muchísimas gracias. No se olviden, como siempre, de hacer un resumen de su tema.
Que Dios los bendiga.